bendiciones que tú le has dado al pueblo de Torreón. Gerson. Y tu entrada te molestes a mi voz. Desde el 74 comenzó tu misterio. Ahorita lo pongo. Ahorita tendrá chance, si estás ahí a un lado, ponerle el micrófono. No tengo cinta. ¿Qué quieres? No, así con la mano, por un ladito nada más. ¿Se oye? Que le apunte. Del evangelio del reino, eres la boca de Dios en este día, el día postrero. Dios te bendiga, ¿se oye? ángel mensajero. Dios te bendiga, ángel mensajero. Dios te bendiga, ángel mensajero. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por este momento maravilloso. Nos sentimos contentos, muy alegres y agradecidos con nuestro Señor por tener la presencia en esta hora de nuestro querido hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago, para el cual le decimos: aquí está su pueblo, que gracias al mensaje que Dios ha colocado en su corazón, aquí ve usted el fruto, estamos a su lado, seguiremos a su lado hasta que la obra sea consumada. Estamos aquí muy agradecidos primeramente con el Señor y luego después con usted. Bienvenido, hermano, y que se sienta bien en medio de este pueblo que le ama. Adelante, mi hermano. Gracias. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión y poderlos saludar y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y les prospere espiritualmente y materialmente y les use grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Dios le bendiga.
esta hora, que hay muchos países que están conectados, que Dios también derrame su bendición en cada lugar donde están estos grupos reunidos escuchando la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, ministros reunidos también junto a las damas en esta ocasión. Es un privilegio para mí estar con ustedes para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Amós capítulo 8, verso 11 en adelante, donde nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tenemos aquí dos temas: el de las damas comprendiendo la importancia de luchar por el alimento espiritual, y el de los ministros, el ángel de Jehová enviado para guiar a su pueblo. Por lo tanto, para abarcar estos dos temas, vamos a juntarlos y hacer un solo tema. Las damas y los ministros luchando por el alimento espiritual que trae el ángel de Jehová o el ángel de Dios, el cual es enviado ¿para qué? Para guiar al pueblo. Las damas y ministros luchando por el alimento espiritual que trae el ángel de Dios enviado para guiar a su pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender este tema, ya que Dios, por medio del profeta Amós, dice que habrá hambre sobre la tierra, hambre y sed, y no sed de agua, y no hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Es que el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y así como siente hambre y tiene necesidad de comer pan físico, alimento físico,
también en su espíritu y en su alma siente hambre. Y ahora el alimento para el alma del ser humano es la palabra de Dios. Jesucristo mismo, cuando fue tentado por el diablo, el cual luego de estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber, luego el diablo lo tentó en diferentes momentos y en una de esas ocasiones le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues, como no había comido, él iba a comer en algún momento y necesitaba comida, alimento físico para su cuerpo. Y ahora Cristo contesta: no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de Dios. También nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 14 al 15, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego en ese mismo capítulo 30 de Deuteronomio, verso 18 en adelante, dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. También en Jeremías capítulo 21, verso 8, nos dice de la siguiente manera, y leemos también ese pasaje de Jeremías capítulo 21, para tener ahí el cuadro claro. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Así como Dios colocó en el huerto del Edén, delante de Adán y Eva, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que vendría a ser el árbol de la muerte, encontramos que Dios ha colocado delante de todo ser humano la vida y la muerte, y recomienda al ser humano que escoja la vida. Y la vida para el ser humano es Dios. Y ahora ven aquí en San Juan capítulo 6, verso 48 en adelante, dice Cristo, 47 en adelante: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Y ahora el pan de vida para los creyentes en Cristo es Jesucristo. Él es el verbo que era con Dios y era Dios. El verbo, la palabra. Cristo es la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es Cristo en forma de mensaje, y cuando está aquí escrita la palabra, es Cristo en forma de letra. Y ahora, el alimento espiritual para el alma del ser humano es la palabra. Por consiguiente, es Cristo en forma de mensaje para todo ser humano. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice Amós, que fue la lectura que tuvimos en el capítulo 8, verso 11 en adelante, que habrá hambre sobre la tierra. Hambre no de pan y sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Porque la palabra es el alimento espiritual para el alma, por el cual las damas luchan y también los ministros luchan para tener ese alimento y para también tenerlo a la congregación. Y ahora, la palabra de Dios para edad y dispensación en que la persona vive es el alimento espiritual para el alma de cada persona. Usted no se puede alimentar con el mensaje que era para el tiempo de Noé y ponerse a hacer un arca, porque eso no va a funcionar en este tiempo. Tiene que ser la palabra correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. De eso también es que le habla a Dios al profeta Jeremías en el capítulo 1, verso 11 en adelante, cuando dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Toda palabra que Dios haya hablado, Él cuidará esa palabra para ponerla por obra. Y el cumplimiento de esa palabra que Él ha prometido, de esa promesa divina, el cumplimiento de ella es la interpretación divina. Así es como Dios interpreta su palabra, cumpliendo lo que Él ha prometido. Cuando llega el momento, el tiempo, la edad y dispensación para Dios cumplir esa promesa, esa palabra divina, viene, la cumple, y ese es el alimento espiritual para el pueblo que vive en ese tiempo. Por ejemplo, en los días de Jesús, el alimento espiritual era Cristo. Y cuando las personas decían: hemos hallado al Mesías del cual habló Moisés, ¿ven? Ahí está recibiendo la persona alimento. Y Natanael le dice a Felipe: ¿de dónde es? Pues ya Felipe le dice: es a Jesús de Nazaret, hijo de José. De Nazaret puede salir algo de bueno. Todavía no se podía comer esa palabra. Y
Luego cuando viene Jesús y Jesús lo ve, porque Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Cada persona tiene libre albedrío y cada persona tiene que buscar su alimento espiritual para su alma. Ven y ve. Y cuando llega, Jesús al ver lo que viene, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael, sabiendo que él era así, le dice, ¿de dónde me conoces? Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera. O sea, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué podía estar haciendo debajo de la higuera? Recuerden que los judíos oran unas cuantas veces al día. Y cuando llegue esa hora, donde ellos se encuentren, buscan un lugarcito y ahí se ponen a orar. También los árabes, los islámicos, también tienen horarios para esos momentos de oración. Y donde se encuentren, ahí también ellos oran. Y ahora, Natanael, sabiendo que le está diciendo la verdad y que solamente Dios podía saber eso que estaba sucediendo allí, ahora, siendo también que aquel era el tiempo en que estaban esperando la venida del Mesías, ellos oraban por la venida del Mesías. Y ahora Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Vean, porque Natanael sabía que el Mesías vendría y que ese sería el Rey de Israel, el cual estaba prometido en la Escritura y el cual tenía que aparecer en ese tiempo. Pues ya estamos viviendo en la semana número 70 de la profecía de Daniel, y por consiguiente el Mesías tenía que estar en la tierra. Ya hacían unos 30 años, 29 años y medio a 30 años, que la señal de la venida del Mesías había aparecido en el cielo, y fue aquella estrella que vieron los magos. Esa era la señal del Mesías, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, para la primera venida de Cristo. Y ahora Natanael estaba esperando al Mesías, como todos los hebreos creyentes en Dios, creyentes espirituales, estaban esperando la venida del Mesías. Y ahora, cuando Natanael ve a este joven, ahora no le pregunta o no dice, ¿puede salir de Nazaret algo de bueno? Ahora sabe que ese es el Mesías, aunque ellos pensaban que era de Nazaret porque se había criado en Nazaret. Y ahora Felipe le dice, Natanael le dice a Jesús, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Antes que Pedro, vean aquí, Natanael ya le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y antes también que Marta, la hermana de Lázaro. Y ahora se está alimentando, comienza a alimentarse con esa palabra de Dios que está siendo revelada, esa promesa divina que se ha hecho carne, y por consiguiente ahí viene el mensaje
que es el alimento espiritual para los seres humanos. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, ir alrededor de Cristo es su primera venida. Y ese es el alimento espiritual para la dispensación de la gracia. Y de etapa en etapa, de edad en edad, Dios le da vida a la palabra correspondiente a cada etapa de la iglesia y trae a vida la simiente de Dios de ese tiempo, las almas de Dios que aparecen en este planeta Tierra y luego que nacen en el reino de Dios son alimentados con la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, a medida que van escuchando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y así van creciendo. Así como la fe viene por el oír la palabra, creen y reciben a Cristo, también la fe va creciendo a medida que van recibiendo la palabra de Dios, a medida que se van alimentando, así como a medida que nos vamos alimentando cuando somos bebés, vamos creciendo. Si no comemos, termina el crecimiento porque la persona muere, aunque sea un bebé. Y la persona, en los términos espirituales, tiene que mantenerse alimentándose todo el tiempo con la palabra de Dios, porque de otra forma se debilita y se enferma espiritualmente y muere espiritualmente. Y después usted los encuentra en el mundo. ¿Por qué? Murieron espiritualmente. Por lo tanto, o los encuentra en el mundo porque están enfermos espiritualmente. Y lo que le sigue a la enfermedad es la muerte. Por lo tanto, oramos por la sanidad espiritual, que es más importante que la sanidad física, por la sanidad espiritual de nuestros hijos, de nuestros familiares, y le damos la palabra para que por la palabra sean sanados. Así como dice la Escritura que Dios envió su palabra y los sanó. Vean, Cristo es el verbo, la palabra, y por medio de Cristo Dios ha sanado a millones de seres humanos y sigue sanándolos espiritualmente y también físicamente. Y ahora recuerden que la palabra, que es el alimento espiritual para el alma de la persona, es la palabra correspondiente a la edad en que la persona está viviendo y a la dispensación correspondiente a ese tiempo. Esa palabra no es humana, es la palabra de Dios y viene por medio del ángel del pacto, el cual le apareció al profeta Moisés y el cual también le había aparecido a Abraham, a Isaac, a Jacob y así por el estilo a otras personas. Y ahora le aparece a Moisés en el capítulo 13 y le dice: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, que es el padre de Moisés, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le revela que ha venido para libertar a su pueblo Israel, conforme lo que le había prometido a Abraham, que la simiente, la descendencia de Abraham, estaría como esclava en una tierra ajena por 400 años. Y ahora Dios vino en el ángel, que es el cuerpo angelical de Dios, llamado el ángel de Jehová, para libertar al pueblo hebreo que estaba en Egipto.
Ahora, ¿cómo vino la palabra de Dios a Moisés? Por medio del ángel. Y ahora veamos cómo fue realizada la creación. Dice la Escritura de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y encontramos luego en los otros versos que también dice: sea la luz, o sea, habló, sea la luz, y fue la luz. Y así va hablando en esa restauración que está llevando a cabo. Y luego encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, y también San Juan capítulo 1, la mecánica o forma en que Dios habló esa palabra. En Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, es que Dios habla, y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. Por medio de los profetas es que Dios le ha hablado a su pueblo Israel y a todos los seres humanos. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Cuando Cristo estaba hablando, predicando, era Dios hablando por medio de Jesucristo. Por eso Cristo podía decir: yo no hablo nada de mí mismo. Y también podía decir que no hacía nada de sí mismo, sino que era el Padre que moraba en él, el que hacía las obras. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Vean, Dios por medio de Jesucristo estuvo hablando en medio del pueblo hebreo, y dice que Dios ha constituido a Jesucristo heredero de todas las cosas. Y dice: y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Jesucristo, estando Cristo en su cuerpo angelical, que es la imagen del Dios viviente, ese cuerpo, Dios en ese cuerpo habló existencia, toda la creación, cada cosa en su momento correspondiente, y vinieron a existencia todas las cosas, primero en el mundo espiritual y luego en el mundo físico, en la dimensión física. Y por eso es que tenemos una creación física y una creación invisible. En Hebreos capítulo 11 dice San Pablo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Antes de verse a Adán aquí en la tierra en un cuerpo físico de carne, hecho del polvo de la tierra, Adán estaba en cuerpo angelical. Antes de verse a Jesucristo en un cuerpo de carne en medio del pueblo hebreo, Jesucristo estaba en un cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Ese es Jesucristo antes de tener su cuerpo de carne. Por eso Cristo en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58 dice: Abraham vuestro padre deseó ver mi día, y lo vio y se gozó. Le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Cristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Era el ángel del pacto. Vean, Abraham había visto al ángel del pacto como Melquisedec,
el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo y rey de paz. Vean, le había dado pan y vino Melquisedec a Abraham, y Abraham le pagó o dio a él, entregó a él los diezmos de todo. Melquisedec, el sumo sacerdote del templo celestial, de la Jerusalén celestial. Ese es Cristo en su cuerpo angelical en aquel tiempo y actualmente con su cuerpo físico glorificado está como sumo sacerdote en el cielo, conforme al orden de Melquisedec, que es el orden sacerdotal del cielo. También, eso fue en el capítulo 14 del Génesis, y en el capítulo 18 visita a Abraham juntamente con sus dos arcángeles Gabriel y Miguel. Abraham le ofrece almuerzo, una ternera, con todas las demás cosas que le acompañan a un buen almuerzo para una visita especial. Y Dios con sus arcángeles come con Abraham. Y después los dos ángeles, Gabriel y Miguel, que acompañaban a Dios, se van a Sodoma y cenan en Sodoma con Lot. Fue el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán visitándonos los arcángeles Gabriel y Miguel. Y ahora estará también aquel que estaba con sus arcángeles, el cual es Dios en su cuerpo angelical. Y Dios en su cuerpo angelical es Dios en Cristo, en el cuerpo angelical de Cristo. Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, que son en el cielo los arcángeles Gabriel y Miguel. Y en cuanto a ministerios, son los ministerios de Moisés y Elías. Los dos olivos. Los dos olivos en el cielo son Gabriel y Miguel. Y ahora sabemos que estamos viviendo al final del tiempo del reino de los gentiles. Por eso tantos problemas en medio de las naciones, pues todas las naciones pertenecen al reino de los gentiles. Y por consiguiente, el profeta Daniel recibió de parte del arcángel Gabriel toda la trayectoria del reino de los gentiles, comenzando con la cabeza de oro en el tiempo del rey Nabucodonosor, tiempo en el cual vivía el profeta Daniel, y luego el pecho o los pechos y brazos de plata, que fue el reino medo-persa, y luego en tiempo también en el cual Daniel vivió en una parte de ese imperio, y luego también el vientre, los muslos de bronce que corresponde al reino o imperio de Grecia, luego las piernas de hierro que fue el imperio romano de los Césares, y luego pasa a los pies de hierro y de barro cocido, que siguió esa etapa política. Luego se cubrió de la etapa
religiosa, y desde que cayó el Imperio Romano, y luego fue curada esa herida de muerte, y de ahí hacia acá se ha estado viviendo los pies de hierro y de barro cocido de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel, la cual representa el reino o imperio de los gentiles. En el tiempo de las piernas de hierro del Imperio Romano, con los Césares, encontramos que se cumplió la primera venida de Cristo y las piernas de hierro, el Imperio Romano mató a Cristo en la cruz del Calvario. Pero para el tiempo de los pies de hierro y barro cocido está prometida la segunda venida de Cristo, y con la segunda venida de Cristo los pies de hierro y de barro cocido serán heridos. La venida de Cristo herirá a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Mire, usted puede herir a una persona en un brazo y la persona sigue caminando, pero lo hiere los pies y va para el piso. Ahora me pregunto, ¿algo se está moviendo en el reino de los gentiles? Porque esta situación económica que está azotando a todas las naciones y que comenzó en Norteamérica y ha ido, dicen, como el efecto dominó, causando el mismo problema en otras naciones, está mostrándonos que el reino de Dios está por ser o por venir a la tierra. El reino de Dios, del cual Cristo dijo que orando pidiéramos la venida del reino de Dios, está por venir y ser establecido en la tierra. Le preguntan a Jesús sus discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? No era para aquel tiempo la restauración del reino, por lo tanto no le tenía que explicar a ellos acerca de la restauración del reino. Y ahora, la venida del reino y la restauración del reino es para la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, pues la piedra no cortada de manos en su venida hiera la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y cae toda la imagen, no solamente los pies, sino también las piernas, el vientre y los muslos, también el pecho y los brazos, y también la cabeza de oro. Todo es destruido y se los llevó el viento. O sea que lo que quedó de los imperios anteriores también será destruido. Y luego la piedra no cortada de manos que hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido creció y llenó toda la tierra, lo cual muestra que el reino de la piedra no cortada de manos, el reino del Mesías, cubrirá el planeta tierra completa. Y por eso en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, le llama imperio. Es el imperio mundial más grande que se habrá establecido en el planeta Tierra. Y la paz cubrirá todas las naciones.
las armas de guerras que han fabricado serán quitadas, y dice que las espadas serán tornadas en herramientas de trabajo, en hoces y en arados y cosas así, todas las herramientas de guerra o armas de guerras, porque el Mesías es el príncipe de paz y es el que traerá la paz permanente para Israel, para el Medio Oriente y para todas las naciones. Por eso es el deseado de todas las naciones, que está prometido para venir, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ese es el Mesías príncipe. Lo está esperando el judaísmo, lo está esperando el cristianismo y lo está esperando también el islam. Los islámicos lo están esperando también, y todos los seres humanos están esperando un reino de paz y felicidad, y por lo consiguiente están esperando al Mesías y su reino. Un hombre que se levante en la tierra y restaure el reino de Dios en la tierra y traiga la justicia, la paz y por el consiguiente la felicidad para la familia humana. En el alimento espiritual para el alma de las personas está todo esto como alimento espiritual para ser fortalecidos y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Y toda revelación divina siempre ha venido por medio de Cristo, el ángel del pacto. Es Cristo el ángel del pacto, el cual ha sido el instrumento divino para Dios revelarse en este planeta Tierra. Corresponde al ángel del pacto, que es Cristo en el Espíritu Santo. Ese ángel del pacto es el Espíritu Santo, pues un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Por eso es que se le llama al ángel del pacto el Espíritu Santo. Y ahora luchamos por el alimento espiritual para nuestra alma, que nos trae ¿quién? Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Dios, que libertó al pueblo hebreo. Ese es el que trae el alimento para el alma de todos los seres humanos. Por eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 23, o Éxodo capítulo 23, Dios hablando de su ángel, y dice, capítulo 23, de verso 20 al 23, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar en que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. El ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical. Sigue diciendo: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Escuchar la voz de quién? La voz del ángel del pacto, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, todo lo que Dios diga lo va a decir por medio del ángel, por medio del Espíritu Santo. Ese ángel es el Espíritu Santo.
Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora, en Zacarías capítulo 7 tenemos también más detalles acerca de la forma en que Dios le habla a su pueblo. Pero el pueblo encontramos que en su mayoría no quiso escuchar la voz de Dios, y por eso a través de la historia del pueblo hebreo le han venido tantos problemas. Pero no quisieron, capítulo 7, verso 11 en adelante dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Dios por medio de su espíritu, o sea, por medio del ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, y que es Cristo en su cuerpo angelical. Por medio, dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Los que no escuchan la voz de Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, no tendrán a Dios contento, y por consiguiente no tendrán las bendiciones de Dios, sino el juicio divino. Y ahora, damas y ministros, luchando por el alimento espiritual que nos da Dios por medio de su ángel, el ángel del pacto enviado para guiar a su pueblo. El que guía al pueblo de Dios, tanto al pueblo hebreo como a la iglesia del Señor Jesucristo, es Dios por medio de su ángel. Y sabiendo que ese ángel es llamado el Espíritu Santo, veamos aquí lo que nos dice en San Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre viene el Espíritu Santo? ¿Qué nombre tiene el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto? El nombre del Señor. Dios dijo, hablando del ángel, que Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está ¿dónde? En Él. En el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, está el nombre de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y Cristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, en el nombre del Padre, para salvación, para redención, vino Cristo. Porque cuando el Verbo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo se hizo carne, en el velo de carne llamado Jesús, ahí estaba el nombre de Dios, el que le fue revelado a Moisés por Dios a través de su ángel, en el capítulo 3, verso 13 al 15 del Éxodo, cuando Moisés pregunta a Dios, yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y entonces Dios le contesta a Moisés en ese mismo capítulo 3 del Éxodo,
de la siguiente manera y le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Estas son 4 consonantes: Y, H, W, H. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Y ahora en el capítulo 6 del Éxodo dice: Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y ahora este nombre, el nombre de Dios, por primera vez está siendo revelado, dado a conocer a un hombre llamado Moisés, a un profeta dispensacional. Abraham, Isaac y Jacob, Dios se reveló con el nombre de Dios omnipotente. Pero en el nombre que le dio a conocer a Moisés, no se había revelado a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés escuchó la pronunciación de ese nombre y cuando le colocó un nombre nuevo a su servidor, Amós, hijo de Nun, le puso por nombre Josué, que significa Salvador. Y ahora entra el pueblo hebreo a la tierra prometida y el nombre va en Josué, el nombre que le fue revelado a Moisés. Y en Josué va el ángel del pacto obrando, y Josué le dice al sol y a la luna que se paren, y se pararon. Él llevaba el nombre de Dios. Así también, vean ustedes, él no dice, Josué no dice en el nombre de Dios, no dice ningún nombre, el nombre estaba en él. Jesús, cuando venían a él los enfermos, él no dice la Escritura que usaba algún nombre para que los enfermos fueran sanados. El nombre estaba en él. Los apóstoles sí usaban el nombre del Señor Jesucristo, pero Jesucristo no tenía que usarlo porque él era el que lo tenía. Él era el Salvador. Él tenía el nombre de Dios y Dios estaba en él, en el cuerpo. Dios con su cuerpo angelical estaba dentro del cuerpo de carne llamado Jesús. Es esa ocasión en donde el nombre de Dios está manifestado en forma triple: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Dios
Vean ustedes, por medio de esa manifestación, a través del velo de carne llamado Jesús, efectúa la redención de nuestros pecados. O sea, nos redimió de nuestros pecados y nos ha colocado en el reino de Jesucristo, el reino con vida eterna, el reino de luz. Y ahí en su reino nos tiene el alimento espiritual para el alma a tiempo, el de cada edad a su tiempo, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro del día de la primera edad a su tiempo, el pan nuestro de la segunda edad a su tiempo, siempre teniendo al siervo fiel y prudente, el mensajero correspondiente a cada tiempo, en el cual ha estado el Espíritu Santo, el ángel del pacto, dando el alimento a tiempo. El mensajero solamente es el instrumento del ángel del pacto. El que trae el alimento es el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo, a través de cada mensajero. El alimento espiritual para el pueblo siempre está en la edad que está vigente. Y por consiguiente, el alimento espiritual para nuestra alma está en la edad que nos corresponde a nosotros vivir, que es la edad de la piedra angular. Ahí está el alimento por el cual tenemos que luchar para recibirlo, comerlo y hacer buena digestión. Algunas veces es una lucha para uno llegar del trabajo, prepararse, bañarse, comer, ponerse la ropa para venir a la actividad. Es una lucha, pero vean, es luchando por la bendición del alimento espiritual para el alma, lo cual es muy agradable a Dios. Alimento espiritual para el alma, de edad en edad solamente está en la edad correspondiente y viene por medio del ángel del pacto a través del mensajero de cada edad. Esa es la forma de Dios y así es para nuestro tiempo. Yo quiero siempre comer el alimento espiritual para nuestro tiempo. Siempre será la palabra de Dios. La palabra de Dios puede estar representada en una cosa o en otra cosa. Por ejemplo, está representada en el maná, el cual representa a Cristo. Y Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Él es la palabra, el verbo. Cuando nos comemos la palabra creyendo en Él, estamos comiéndonos a Cristo en términos espirituales como alimento para nuestra alma. Por ejemplo, para la edad, diferentes edades, para una edad basada, 40 o quinta edad, el alimento espiritual puede estar representado en conejos. Para una otra edad puede estar representado en gallinas. Todo eso es muy bueno. Pero para este tiempo final está representado en ardillas que fueron creadas por Dios y fueron cazadas y fueron usadas como alimento. Cada cosa, cada etapa y el alimento de cada etapa está representado en algo.
Y si a alguien le suena raro que esté representado así, bueno, y cuando usted se sienta a la mesa al mediodía o en la tarde, no colocan o un pedazo de gallina o de cabrito o de carne de res. Por lo tanto, esas cosas físicas son tipo y figura de alimento espiritual. Tan sencillo como eso. Así es que, siendo que nuestra edad también es representada en una edad de águila, los creyentes son representados en águilas, entonces el alimento para las águilas está representado en ardillas creadas por Dios, ardillas de las que se comen. Bueno, ya hemos visto también, está representado en el maná, nuestro alimento también. Por lo tanto, recordamos la promesa de Cristo: al que venciere, yo le daré a comer, ¿de qué? Del maná escondido. ¿Y dónde estaba escondido el maná? En el templo, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Por lo tanto, para comer del maná escondido hay que llegar a una edad que esté representada en el lugar santísimo, y esa es la edad de la piedra angular. Tan sencillo como eso. Las otras edades estuvieron representadas en el lugar santo, que es un lugar muy bueno, pero el mejor es el lugar santísimo, porque es el lugar de la presencia de Dios. Damas y ministros luchando por el alimento espiritual que trae el ángel de Dios, el ángel del pacto, que es Cristo, en Espíritu Santo, manifestado de edad en edad, trayendo ese alimento por medio del mensajero de cada edad. Así es para nuestro tiempo también. Y buen provecho. Buen provecho espiritual con el alimento espiritual, y también buen provecho, porque ya es la hora también del alimento físico, que debe estar ya listo, esperando por todos ustedes y también por mí, el que tienen también preparado. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo estos momentos y hablando de dieta, de comida, pero comida espiritual representada en comida física. Voy a pedirle al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín esté ya aquí con nosotros para continuar. Lo tenemos por aquí. Él se detiene porque está acostumbrado al terminar la cena o el almuerzo a tener postre, y por eso se aguanta un poquito, pero ya yo creo que puede pasar por aquí. Queremos siempre estar comiendo ese alimento espiritual que alimenta nuestra alma y por consiguiente todo nuestro ser. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos en la tarde a las 5 de la tarde, Dios mediante, tempranito, para que puedan regresar temprano a sus hogares también y podamos comer tempranito el alimento espiritual que nos corresponde para la tarde. Ya almorzamos espiritualmente y ya en la tarde estaremos cenando para estar bien alimentados espiritualmente. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.
amanecer. Oh, qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven. Por el aparecer. Gracias a Dios. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios.